noticia en desarrollo en Noticias Caracol. 7:42. La imputación por parte de la JEP contra los jefes de la guerrilla de las FARC por el delito de toma de rehenes, según el derecho internacional humanitario, abrió una vez más muchas heridas y causó un gran revuelo político en el país. Nuestro director Juan Roberto Vargas habló con el presidente de la JEP, quien explicó los alcances de esta trascendental decisión y lo que viene en este proceso. Este fue el diálogo que sostuvieron. ¿Por qué la JEP cambió la calificación del delito cometido por la exguerrilla de las FARC? Porque encontró que los hechos eran de una gravedad mayor que aquellos que fueron calificados dentro de la jurisdicción interna colombiana como secuestro. Se trata de que en el contexto del conflicto armado interno, ante las graves infracciones al derecho internacional humanitario, era importante hacer uso de la competencia que tiene la JEP para calificar los hechos tal y como lo establece el Estatuto de Roma y las normas del derecho penal internacional. De modo que estos hechos fueron calificados como crimen de guerra, de toma de rehenes y otras infracciones y delitos de lesa humanidad. Se trata de una calificación mucho más grave que simplemente la calificación de secuestro en el ámbito del derecho interno. Desde luego que va mucho más allá del secuestro y se trata efectivamente de crímenes de enorme gravedad. Mire, doctor Eduardo, viendo las 322 páginas de este auto, de este expediente, que son realmente estremecedoras, hay una frase puntual que mencionan y dice lo siguiente, para reafirmar lo que usted acaba de decir: no fueron errores, ni fueron necesidades del conflicto, no fueron errores de guerra, fueron crímenes de guerra. En efecto, la estrategia de financiación de las FARC, la estrategia de control territorial de las FARC, la estrategia para poder efectivamente buscar un canje de guerrilleros presos, violó abiertamente el derecho internacional humanitario porque colocó a la población civil como víctima. Y una vez que fue victimizada, en el largo cautiverio se presentaron adicionales crímenes que precisamente afectaron la dignidad de las personas. Y por eso efectivamente en esta providencia de la sala de reconocimiento se señala que se degradó la condición humana, se violó el principio de atención humanitaria que debía efectivamente hacerse frente, en este caso, a las víctimas, y por consiguiente estamos ante gravísimas afectaciones. Las personas convertidas en instrumentos, en mercancías, en cosas, y tratadas de una manera salvaje. Eso no puede ser así y por eso efectivamente esta calificación de crímenes de lesa humanidad y crimen de guerra, de toma de rehenes. Frente a eso, esperamos entonces la respuesta en términos de reconocimiento pleno y cabal precisamente de estos hechos criminales. Mire, doctor Eduardo, lo vimos realmente, y varios aquí lo comentamos en noticias, lo vimos a usted en la rueda de prensa indignado, y puedo decir que hasta asqueado. Lo que usted vio, lo que usted leyó, lo que pudo conocer de las víctimas es realmente escalofriante y doloroso. Y miren lo que terminó en la imputación de cargos y en el reconocimiento de que no fue un exceso ni un error, sino que fue un delito de lesa humanidad. Este es un acuerdo de paz, pero un acuerdo de paz para reconciliar al país. Y el país se reconcilia con una justicia que obviamente le dice no a la impunidad, como lo está haciendo la JEP. Pero al mismo tiempo buscamos nosotros precisamente la verdad. Buena parte de lo que se dice en esta providencia proviene también precisamente de versiones libres de exmiembros de la cúpula de las FARC. Y por consiguiente el país también tiene que rescatar efectivamente el hecho de que quienes han entregado las armas ahora se disponen también a entregar la verdad y asumir las consecuencias de la verdad. Realmente estamos hablando de un delito en el que usted lo calificó como un tráfico de mercancías, como un tráfico casi que como animales, lo que estos señores de las FARC hicieron durante tantos años en medio del conflicto. En efecto, los crímenes de guerra son atrocidades. Se trata de los crímenes más graves. Por eso le digo, esto trasciende el secuestro. Los bienes jurídicos protegidos no son solamente los del secuestro, sino son bienes
que tienen que ver con la humanidad como un todo. Realmente es asqueante, son delitos atroces, pero también por la misma circunstancia tenemos que admitir que cuando estos perpetradores reconocen plenamente haber cometido esos crímenes y lo hacen además frente a las propias víctimas, lo hacen frente a la sociedad, frente a la comunidad internacional, tenemos que señalar, saludar eso. Ese es un acto positivo, es un acto de colaboración con la justicia. Usted dice, se trata de hechos asqueantes, eso es cierto, pero para reconocerlos, para efectivamente afirmar ante la comunidad que ellos los han cometido, también se requiere valor. Eso no es cinismo, eso es una reconciliación con el país. Eso se pactó en el acuerdo de paz, entregar las armas y decir la verdad. De modo que Colombia tiene que estar dispuesta también a aceptar que se le diga la verdad y darle la oportunidad y la posibilidad a unas personas que en su momento desviaron el camino de sus trayectorias vitales y que ahora precisamente buscan reconciliación. Buscan efectivamente, a partir inclusive de la admisión de un hecho grave, proceder de una manera recta. Entregan las armas, entregan la verdad, reparan a las víctimas, buscan reconciliación. Colombia no puede ser una sociedad que está nutrida por una venganza que se repite indefinidamente. Doctor Cifuentes, ¿qué viene ahora en el proceso? Porque usted dice, mire, esto es sin impunidad. Con esa consigna, ¿qué sigue en el proceso después de esta imputación de cargos a estos ex jefes de la exguerrilla de las FARC? Sí hay reconocimiento por parte de los exguerrilleros, exmiembros de la cúpula a quienes se ha hecho esta imputación. Se procederá a una audiencia pública de reconocimiento frente a las víctimas. Y si en efecto ese reconocimiento se da y es debidamente contrastado, pleno, auténtico, es un ofrecimiento de verdad exhaustiva, en ese caso entonces se abre el camino de las sanciones propias y por consiguiente se dan los presupuestos para que el Tribunal para la Paz dicte la primera sentencia. Una sentencia que puede contemplar que si se surte ese trámite, doctor Cifuentes. Si existe un pleno reconocimiento, se pueden imponer sanciones propias. Si no se da un reconocimiento, la sala de reconocimiento le pedirá a la unidad de investigación y acusación que formule la acusación ante el propio Tribunal para la Paz y en ese caso, después de que se surta un procedimiento adversarial, se podrán imponer penas privativas de la libertad hasta de 100, hasta de 20 años de prisión. Si aceptan la responsabilidad, ¿en qué termina? ¿Cuál sería la pena, según lo establece el acuerdo de paz, para esta justicia transicional? De acuerdo con el acuerdo de paz, las normas constitucionales y la normativa que aplica la JEP, en el evento de que exista pleno reconocimiento, se imponen medidas que ya se llaman sanciones propias para máximos responsables de 5 a 8 años, medidas que suponen una restricción de la libertad, una privación de la libertad, no necesariamente intramural, una privación, una restricción y limitación de la libertad, y es el aspecto retributivo de la pena, pero adicionalmente medidas de reparación. Debemos tener en cuenta que el proyecto de sanción lo determina naturalmente la JEP también a partir de la participación de las víctimas. Se trata entonces de que aquí converge tanto la justicia retributiva como la justicia restaurativa y una participación robusta de las víctimas. Es también una forma de reconciliar al país. Sí, y en ese sentido, ¿esa reparación en qué consistiría, doctor Cifuentes? La reparación se trata de trabajos, de obras de contenido reparador y son las propias víctimas las que también con los mismos perpetradores y la JEP pueden acordar y determinar cuáles son las medidas, los trabajos, las acciones que de una manera más adecuada pueden efectivamente ser aceptadas por las propias víctimas como medidas de reparación. No son penas simbólicas, son sanciones reales, son sanciones plenamente eficaces que seguramente van a ser objeto de supervisión y monitoreo, no solamente por organismos nacionales y por la propia JEP, sino también eventualmente por el Consejo de Seguridad. Suponen previamente además un reconocimiento pleno
de la verdad, suponen un ánimo de reparación y suponen ininterrumpidamente una acción de los propios perpetradores en beneficio de la comunidad y de las personas que fueron afectadas precisamente con estos delitos tan graves. Es una forma de ponerle fin al conflicto, es una forma de aceptar también reconciliación, reconstitución de los sujetos éticos en cabeza precisamente de los perpetradores. Yo creo que es muy importante que el país no solamente piense en términos de venganza, no debe pensar en términos de venganza, debe pensar y debe actuar en términos de reconciliación, porque el presupuesto es precisamente que quien ha perpetrado el crimen de guerra lo reconoce integralmente.